de una estructura embriológica, ¿no?, que se llamaba tubo cardíaco, y sufría una serie de modificaciones cuando se, se desarrollaba, ¿no?, en el embrión. Entonces ustedes saben que el corazón de un adulto, ya incluso de un recién nacido, presenta 4 cámaras, ¿no? Entonces, ya las cámaras, lo hemos visto cómo se originan, ¿no? El tubo cardíaco se llama tubo porque es un tubo, ¿no? La formación. Y el tubo cardíaco en sí tiene sus partes, ¿no? La parte de arriba se llama tronco, lo que sigue al tronco de arriba abajo se llama cono o bulbo cardíaco. Después viene el ventrículo, ¿no?, primitivo, y después viene la aurícula, ¿cierto? La entrada era a partir de la parte inferior y la salida por la parte superior. Ese es el tubo cardíaco, y además les he dicho que puede venir en el examen. Y ahí sufre una serie de modificaciones, se forma el asa cardíaca, y en el asa cardíaca, pues, es como una asa, ¿no? La parte inferior, que es la aurícula primitiva, asciende hacia arriba, ¿no? Y la parte que se llamaba ventrículo primitivo desciende un poco, ¿cierto? Entonces ahí ya se había formado ya prácticamente dos cavidades principales, ¿no? Dos cavidades principales. La cavidad auricular primitiva y la cavidad ventricular primitiva, ¿no? O sea, el corazón embrionario en realidad tiene dos cavidades nada más. Luego esas dos cavidades se van a dividir en 4 cavidades. La aurícula única, ¿no?, primitiva, se va a dividir en 2 cavidades. La aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y el ventrículo primitivo, que es una sola cavidad, también va a sufrir, perdón, es una cavidad, va a sufrir una tabicación y se va a dividirse en 2. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Obviamente hay comunicación, ¿no? En el corazón adulto hay ya una comunicación normal de la aurícula al ventrículo a través de la válvula, ¿no? Y de la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide, ¿no? Ese es un corazón ya desarrollado después del recién nacido, de un adulto, ¿no? Fisiológicamente es así, pero el corazón primitivo, de lo que era un tubo y un solo flujo, ahora el flujo va a ir de la aurícula única al ventrículo único a través de un orificio aurículo-ventricular. Entonces, ahora vamos a ver cómo esas cámaras primitivas, que era una sola aurícula y un solo ventrículo, van a dividirse. Se van a dividirse, obviamente, en 2 aurículas y en 2 ventrículos a través de un proceso que se llama tabicamiento. Se van a tabicarse, ¿no? Todo este proceso, más o menos, todo el proceso de formación del corazón está a partir, pues, del 21 días hasta los 35 días, ¿no? Algunas literaturas dicen hasta 37 días. En ese periodo es donde empieza a formarse el corazón y empieza a tabicarse y se tabica, ¿no? En esa estructura que cambio. Ya. En esta parte, quiero decirles de que para que el corazón se divida en 4 cavidades hay dos procesos, ¿no? Un proceso que se llama a través de un crecimiento, ¿no? De un crecimiento de tejido, ¿no?, a nivel de la aurícula primitiva, ¿no? Ese es el crecimiento de las almohadillas, se llaman eso, ¿no? Van a crecer. Y el otro proceso, ¿no?, va a ser a través de la
de la formación de las crestas, ¿no? Ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, acá son solamente fechas, pero vamos a cambiar. Cambio. ¿Ya? El primer mecanismo de tabicamiento es el mecanismo de almohadillas endocárdicas. También se llama cojines endocárdicos, ¿no? Pasa, pasa, pasa. Sigue pasando. Ya. Vas a subir después. Miren, esta imagen ya les he dado yo anteriormente, ¿no? En la parte derecha que ustedes ven, ese es el tubo cardíaco, ¿no? Es el tubo cardíaco. Es un solo tubo en la que ya se están formándose, ¿no? La aurícula en la parte azulita está subiendo hacia arriba, ¿no? Que va a ser una aurícula. Y la parte roja es el ventrículo que está bajando, ¿no? La parte del ventrículo derecho, ¿no? En la parte roja está bajando. Encima del ventrículo derecho, ¿no? Esa partecita de la parte roja hasta la moradito se llama fono y trono. Fono y trono, ahí está, les he puesto en la imagen anterior, ahora no, pero no tiene nombre acá, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocarnos en el conducto aurículo ventricular. Miren acá, es un solo ventrículo y es una cavidad auricular primitiva. Pero acá ya está, mira, esa parte de la aurícula se ha ido hacia arriba. ¿Ve? Abombamiento auricular se ha ido hacia arriba, la parte azul que ustedes ven, y la parte ventricular se ha bajado, ¿no es cierto? Se ha notado. Pero esa partecita blanca y un círculo blanquito en este lado, eso se llama conducto aurículo ventricular. Es esta parte acá y es esa parte acá. Entonces quiero decirles que anteriormente, ¿no? Solamente existía una cámara auricular. Y también existía un ventrículo único, una cámara, ¿no? Pero esas cámaras estaban comunicados con el conducto aurículo ventricular. Están comunicados. En otras palabras, la sangre está fluyendo de la cavidad única auricular al ventrículo único. Nada más. Entonces, ahora vamos a trabajar en el conducto aurículo ventricular. Ahí nos enfocamos y nos vamos a irnos a la parte auricular después. Regrese arriba ahora, dos veces. Sigue. Ahí te quedas. Bueno, esta es la parte aurículo ventricular. Esa es la parte, es un corte transversal. Esa es la parte aurículo ventricular, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a dividirse? ¿Cómo va a ser el tabicamiento? ¿No? Este tabicamiento va a dividir en el fondo, ¿no? Va a dividir en el fondo al orificio aurículo ventricular. Ahí se van a formarse varias estructuras a ese nivel, ¿no? Tienen que formarse, obviamente, ¿no? Los orificios o la comunicación tricúspide y bicúspide. Tienen que formarse esas dos estructuras. Además, ahí también tiene que formarse la salida de la arteria pulmonar y la de la aorta, a ese nivel, ¿no? Entonces, en este proceso de tabicamiento existe un principio o mecanismo que se llama almohadillas endocárdicas, ¿no? O masas de crecimiento activo, ¿no? Entonces, esta es una forma de tabicamiento y es sencillo acá. Solamente acá va creciendo, como ustedes ven, dos crestas, ¿ven? Que se están uniendo. Son tejidos cardíacos nada más, ¿no? Estos tejidos cardíacos son de la misma zona o migran, están migrando, ¿no? Van a migrar de otros lugares, sobre todo van a migrar del tubo neural o de la cresta neural, van a migrar. Mira, desde ahí están migrando, ¿no? Para formar estas crestas, ¿no? En este caso acá son crestas primitivas que se están formándose a ambos lados, obviamente. Y acá se está formándose a ambos lados, obviamente, y los dos se alcanzan. Los dos van juntos, simétricos, y se chocan. Y ya se dividió.
Este también es otro mecanismo. Es válido también este mecanismo. En este caso, uno de ellos nomás avanza y el otro se aproxima. También es válido. Entonces, en estos mecanismos, ¿no? En estos mecanismos, la región auriculoventricular y troncoconal del tracto de salida, ¿no? Este mecanismo de las armonías endocárdicas van a también a dividir el tronco y el bulbo cardíaco. Con ese mecanismo se van a unirse así, ¿no? Porque es un tubo y de ambos tubos van a salir unas crestas, miren, a ambos lados para que se unan. Acá también, acá en este caso uno nomás, pero es válido también, ¿no? Entonces, imagínense que estas crestas no van a crecer, ¿no? Imagínense si no crece, ¿qué pasaría? No va a haber división. Y también imagínense que estas crestas, cuando se dividen, va a ser asimétrico, ¿no? De repente, este orificio, y encima es otro orificio, ¿no? No va a ser igual, este puede ser un pequeñito y el otro puede ser grande. Ese ya es falla ya. Todas las divisiones son simétricos. Todas las divisiones son simétricos. No son asimétricos, ¿no? No son asimétricos. No. El primer mecanismo de tabicamiento es el mecanismo de almohadillas, ¿no? También estos almohadillas, estos son almohadillas, pues así se llaman, se parecen, ¿no? Y también se llaman cojines también, en otros libros van a encontrar son cojines. Cambio. Este es otro mecanismo de división, ¿no? Sobre todo en las aurículas y en los ventrículos, ¿no? Este es un mecanismo de los pliegues, ¿no? O mecanismo de crecimiento diferencial. El tabicamiento funciona de otra forma. En este caso, en el caso anterior, salían dos almohadillas a ambos lados y se unían por crecimiento de las almohadillas, ¿no? Y ese crecimiento era a raíz de las células, ¿no? De la zona del conducto auriculoventricular, de esa zona, o migraban, también podían migrar de la cresta neural, células, y crecían las almohadillas, ¿no? O los cojines para dividirse. En este caso no es así. En este caso lo que pasa es que este tabique pequeñito en realidad no crece. No crece. Lo que va a crecer son los lados. Se van a expandirse. Y esto no crece. Esto es el que va a expandirse. Miren. Se sigue expandiéndose, se sigue expandiéndose, se sigue expandiéndose y se sigue expandiéndose. De tal manera, al no crecer y al expandirse, en realidad, esto queda. Pero eso no crece. Solamente esa partecita no ha crecido, ¿no? Lo que parece que ha crecido es a expensas de ambos lados que se ha expandido y se ha expandido, ¿no? Ese es un mecanismo también de tabicamiento, ¿no? Entonces, esto también funciona. Generalmente este tipo de tabicamiento, ¿no? Este crecimiento de este tabique se debe a la expansión de sus lados. Va creciendo esos lados, va creciendo, y esto a la vez no crece, pero se va elongándose, ¿no? En realidad acá no hay crecimiento, hay expansión, Estas partecitas, ¿no? Generalmente se va a darse en las aurículas, se va a darse en los ventrículos, ¿ya? Entonces, ojito, ojito, tienen que tomar cuenta eso, ¿no? Sube, cambio. Sigue. Cambio. Ahora vamos a ver el tabicamiento, ¿no? Nos vamos a ubicarnos del tabicamiento aurículo-ventricular. Acá es otra imagen que les estoy poniéndoles de la anterior que hablé hace poco,
Pero esta es una imagen, miren, ya este es un corazón como en asa, ¿no? En asa, primitivo todavía, primitivo. Y esto es el ventrículo primitivo que está abajo y por encima está la aurícula primitiva, miren allá, ¿no? La aurícula primitiva. Entonces miren allá, del seno venoso es la entrada que entra la sangre primitivamente y va a pasar por el orificio aurículo ventricular, ese orificio que está pequeñito, ¿no? En ese orificio aurículo ventricular ya se está formando los cojinetes endocárdicos dorsal y ventral. Dorsal y ventral, ¿no? ¿Por qué no dicen izquierda-derecha? Claro, dorsal y ventral, ¿no? O sea, el embrión está en otra posición, sino para el tema de estudio lo estamos viendo como paradito acá, ¿no? Ya, entonces, el canal aurículo ventricular o orificio aurículo ventricular está a ese lado y miren en esos dos laditos ya están creciendo cojinetes. Esos son cojinetes endocárdicos, ¿no? Y nos vamos a ubicarnos justos en un corte justos en el canal aurículo ventricular, vamos a trabajar ahí ahora, ¿ya? Pero miren las estructuras que tenemos, ¿no? ¿Dónde está el tronco arterioso? Miren, lo que antes no estaba con nombre, tronco arterioso. Después de que baje el tronco arterioso está el bulbo cardíaco o cono cardíaco. Y también en otro libro dice bulbos cardis, también le llaman aquí. Cualquiera puede conocerlo, ¿no? Eso. Y después de eso baja el ventrículo primitivo, ¿no? Y así. Cambio. Nos estamos ubicando en el orificio aurículo ventricular, o sea, en esa comunicación que hay de la aurícula al ventrículo. No se olviden, esas imágenes son cortes transversales de ahí. Acá primero, miren allá, no hay todavía crecimientos de cojinetes, no hay. Solamente es una comunicación aurículo-ventricular. Ese es un corte a nivel del orificio aurículo-ventricular. Muy bien. Cuando pasa el tiempo, 23, 26, 31 y 35 días, todos son de esos días. A medida que pasan los días, miren allá, en el segundo, y están armándose cuatro cojinetes a nivel del conducto aurículo-ventricular, ¿ya? 4 cojinetes, ¿eh? Entonces los cojinetes o almohadillas también se llaman, ¿no? Esta de abajo es la inferior, obviamente, y la de arriba es la superior. Y dos laterales, lateral derecha y lateral izquierda. Son 4. Acá se distingue mejor. Acá se está distinguiéndose mejor. Y va a haber unión de la almohadilla endocárdica con la superior y con la inferior se van a unirse. Mira, se están acercándose y terminan uniéndose. Se unen y dejan dos orificios, ¿no? El conducto aurículo-ventricular izquierdo, ¿qué se va a formarse de ahí? ¿Qué se va a formarse? Se han dividido. Válvula. Válvula. Mitral. Mitral. Y el otro derecho, la válvula tricúspide se van a formar, ¿no? Acá está la formación de estas válvulas, ¿no? Obviamente son primitivos, puede haber modificaciones para que sean, ¿no? Eso que voy a preguntar, tengan en cuenta. En este grafiquito los puedo poner, ¿no? Esta imagen les pongo y después el origen les puedo poner acá. Muy bien. Entonces, esta es la forma de tabicamiento. Acá se han tabicado los orificios, ¿no? Aurículo ventricular, una izquierda que más adelante va a dar a la válvula mitral y una derecha que va a dar a la válvula tricúspide, porque entre ellas ya válvula derecha, aurícula derecha y ventrículo derecho tienen que unirse, tienen que comunicarse, y también entre las cámaras izquierdas tienen que comunicarse, o sea, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo tienen que comunicarse.
acá prácticamente se ha formado la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, ¿no? Mitral. Muy bien. Entonces, esta es una forma a través de la técnica o el mecanismo de almohadilla o cojín o cojinete, también se llama en otros libros, se está formándose, ¿no? A nivel del canal aurículo ventricular primitivo. Vamos, sube. Ya, miren acá. Este es un corte ya coronal, ¿no? Es un corte coronal o un corte frontal, ¿no? Una sección frontal, que todos ya sabemos. Y miren esa partecita, son los cojinetes, ¿no? La almohadilla derecha, la almohadilla lateral izquierda, y una superior y otra inferior. Entonces se ve inferior o ventral también, porque está al lado del vientre, y la otra superior, ¿no? La otra superior, ¿no? Que no está aquí, no está notificado. No está notificado, no lo han puesto acá. Pero esto es así, 4 almohadillas. Una superior, una inferior, una dorsal, una ventral que van a unirse, y las laterales que no se unen, obviamente, no se unen. Cambio. Bueno, este es lo hemos sacado de Netter, ¿no? Netter el grande, ¿no? Entonces acá y acá está, se distinguen con colores incluso, ¿ve? Almohadilla lateral derecha, almohadilla lateral izquierda, la superior y la inferior, ¿no? Almohadillas endocárnicas. ¿Quiénes se unen? ¿Qué almohadillas se van a unirse? La superior con la ventral o dorsal. Eso es lo que voy a preguntar en el examen. También les voy a poner obviamente las laterales se unen, es falso, ¿no? Eso no puede unirse, ¿no? Y en esta unión originan pues dos conductos aurículos ventriculares derecho e izquierdo. El derecho se va a formar la tricúspide, el izquierdo la bicúspide o mitral, ¿no? Que digan. Muy bien. Estos ya los 35 días. Sigue. Ya. Acá vamos a ver cómo se forman las válvulas, pues, ¿no? Ya hemos dicho. A ver, baja. Más. Ya. Acá, mira, acá solamente son orificios, ¿no? Son orificios que se han formado, pero esos orificios tienen que tener sus válvulas, ¿no? En la derecha tres hojuelas, ¿no? Que se llaman válvulas. Y en la izquierda dos nomás, 2 hojuelas, ¿no? Vamos. Ya. Entonces, dice que acá, ¿cómo se forman las válvulas? Entonces, son un conjunto de células, ¿no? Las válvulas que se diferencian, son células diferentes a este miocardio. La parte negrita es un grupo de células. Dicen que es de la cresta neural. Es diferente, es más duro, es más fibroso. En cambio, el miocardio primitivo no es tan fibroso. Es un tejido esponjoso y es muy lábil. Y cuando hay circulación sanguínea, va a empezar a perforar, miren, está perforando. La misma circulación sanguínea, como es esponjoso, está perforando, ¿no? Entonces, es como si se está carcomiéndose en términos más vulgares, ¿no? O está carcomiéndose, podemos decir, pero acá la palabra correcta es que se está absorbiéndose, ¿no? La parte del miocardio. En este caso, no estamos en la aurícula, estamos en el ventrículo. Y la parte de arriba, las negritas, ese es el orificio auriculoventricular. Ya es derecha o es izquierda. En este caso, estas imágenes pueden ser derecha o izquierda. Solamente vamos a ver la formación de las válvulas. ¿Cuántas válvulas tiene el derecho? El izquierdo, 2 o mitral, ¿no? Porque ustedes han visto de los padrecitos, antes los padres antiguos usaban así, ¿sí? Dosito nomás, por eso, por eso viene el nombre mitral, de eso viene el nombre. Ya. Entonces miren, debajo de esa estructura negra, fibrosa y dura, con la circulación y las modificaciones, ¿no? La parte de abajo de esas estructuras negras que son ya las válvulas, se está carcomiéndose el ventrículo. Este es el ventrículo, ¿no? Acá, miren, ya más se ha carcomido,
Y aquí ya se ha completado todo. Pero algunas partes no se han carcomido, no se han reabsorbido, ¿no? Esas partes son, sigue, ¿dónde te sigo? ¿Ya? Entonces esas partecitas, la parte negrita, marca, negra, ajá, esa partecita, esas son ya las válvulas. Pero esas válvulas han estado acá primitivamente, se han ido modificando así, se han ido fibrosándose y se ha quedado como válvulas. Debajo de eso, de esas válvulas negras hay unas cuerditas, ¿no? Esas son cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas. ¿Qué significan esas cuerdas tendinosas? Significan que la sangre va a entrar de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entra con presión. Y cuando se llena acá la sangre en el ventrículo, no, se va a taparse, ¿no? Va a subir arriba estas válvulas, arriba, pero tiene que haber alguien que jale, porque si no, se arranca eso y va a regresar la sangre a la aurícula, ¿no es cierto? Esas son las cuerdas tendinosas, ¿eh? Esas son las cuerdas tendinosas, ¿no? Y abajito tiene una raíz, un soporte, uno que agarra así como una raíz, como su cimiento. Ese se llama músculo papilar. Los que tienen emociones intensas, ¿no? Fracturan las cuerdas tendinosas. Sí, no hay que emocionarse mucho. Se fracturan. Y al fracturarse, esa válvula va a irse arriba y abajo. Esa válvula ya no es funcionante. La sangre que estaba en el ventrículo va a regurgitar a la aurícula. Eso no es fisiológico. No es fisiológico. Entonces, ya ven cómo se está formándose la válvula, y la válvula tiene sus partecitas, no es una válvula así nada más suelta. La válvula por dentro del ventrículo le sujeta a través de las cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas se rompen o se fracturan, dicen en cardiología. Se rompen, esfuerzos físicos o por debilidad, o nacen sin cuerdas tendinosas. También esta raicita, ¿no? Donde estás aportando a las cuerdas tendinosas, se llama músculo papilar. Ese músculo papilar también se arranca, se desprende, ¿no? Y eso sucede, eso va a suceder. Por algún motivo sucede en jóvenes, adultos, en neonatos, va a suceder, ¿no? Bueno, cuando son jóvenes no va a suceder eso. Sí. Esta es la forma como se han formado las válvulas. Esto es válido para la válvula tricúspide o bicúspide o tricúspide, cualquiera, ¿ya? Cambio. Muy bien. Ahora vamos a ver, habíamos trabajado en el orificio auriculoventricular. Ahora vamos a trabajar solamente en la aurícula. Al inicio la aurícula es única la aurícula, ¿no es cierto? La aurícula primitiva es una sola cavidad nomás, que se comunica con una sola cavidad del ventrículo y que se comunican a través de cavidad auriculoventricular. Pero ya ahora hemos visto que ya se ha dividido, ¿no? Derecha, izquierda, incluso ya hemos visto cómo se han formado las válvulas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se va a tabicarse esa aurícula única en dos cavidades. ¿Cómo se va a formarse, ¿no? Y vamos a seguir la secuencia, ¿no? Esta secuencita tienen que prestar atención porque esto sí siempre va a venir en el examen, ¿no? Miren acá. A ver, ¿cómo les explico? ¿No hay un láser? ¿Tienes láser? Algo así. Bueno, la próxima va a tener láser. A ver. Es que el problema, tengo que explicarles. Bien acá. Miren acá. Miren acá nada más, ¿no? Originariamente, ese de encima es una sola cavidad, ¿no? Acá ya le hemos puesto aurícula derecha, aurícula izquierda, pero es una sola cavidad. Lo que pasa es que vamos recién a dividirlo, y para dividirlo no es que yo le divido, hago un rayo, una recta, no es así, es un proceso de división con pasos, ¿no?
Y el primer paso es, ¿no? ¿Cómo se va a formarse el septum primum? Septum primum o tabique primario. Septum primum suena bonito porque está en latín. En latín, ¿no? Pero traducido al castellano, pues se llama tabique primario. Pero yo voy a utilizar el lenguaje de septum primum, septo, de tabique, ¿no? Septum primum, voy a utilizar, ¿ya? Y también voy a utilizar el término en el número 2, ostium primum. Ostium significa foramen, hueco, agujero. Y primum, o sea, agujero primario, o foramen, hueco primario. Pero de todas maneras vamos a utilizar el término que está en los libros, septum primum. Septum primum es, no, tabique. Ostium primum es hueco, agujero. Ya, listo. Graben eso. Entonces, en esta partecita, habíamos visto que los cojinetes ventral y dorsal o superior o inferior se habían unido. Entonces, este es el cojinete que ya está unido. Está unido ya. Es más, ya se han dividido los dos agujeros, miren. Y en el centro está el cojinete. ¿Sí? ¿Han entendido? ¿O no? Todavía no. ¿Dónde están volando? ¿Sí? ¿De nuevo? ¿Qué corte es eso? Este es corte coronal. Este es el corte coronal. ¿Está bien? Está bien. La única que ha entendido. Ya, vamos a ver. Entonces, de nuevo les voy a repetir la clase. ¿Todo? Ya. Entonces, miren acá. Esto es un ventrículo único, perdón, una aurícula única, ¿ya? Habíamos visto que se habían unido, ¿no? Se habían unido el cojinete ventral o superior o el cojinete superior o inferior, igualita, la romarilla, pues el cojinete, igual, María es igual, del mismo nombre. Se han unido, ¿no es cierto? Ya se han unido, ¿viste? Se han unido. Y al unir se han hecho, a ambos lados, al unir se han hecho dos agujeros, ¿no es cierto? El agujero aurículo ventricular derecho y el agujero aurículo ventricular izquierdo, ¿no es cierto? Si yo corto, o sea, es un corte coronal, frontal también se llama, acá le voy a encontrar el cojinete. El cojinete es unido y está acá. Y este es el agujero derecho y este es el agujero izquierdo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora voy a cortar yo. Hazle un corte acá, muchachos, de acá por arriba, sí. O sea, un corte sagital, pero no en el centrito, sino acá por este huequito. No, así. ¿Y el corte? No, centro no. Centro no. Acá. Me encanta. Ahí está. Este corte es un corte sagital para este lado, pero ¿no es cierto? Yo lo corto así, ¿no? Pero voy a ver este lado. Es este. ¿Ya? Entonces es un corte sagital, pero yendo de la parte derecha. Estoy viendo a este lado, ¿no es cierto? Estoy viendo así. ¿Ya? Y este es un corte coronal o frontal. ¿Está bien? Muy bien. Borra esos cortes. Listo. Miren acá. Entonces, en la parte de arribita, en el centro, ¿no? Hay una cresta.
¿Esa cresta está creciendo o no está creciendo? No crece. Ya, pero se está elongando, ¿no? O sea, quiero decirles que no crece en número de células, ¿no? Porque es una cosa, se acumula células y va creciendo. Pero en este caso no crece, pero se está estirándose, ¿no es cierto? No crece, o sea, en número de células no crece, solamente se está estirándose. Entonces esa partecita es el techo de la aurícula única. Y esa cresta, entre comillas, voy a hablar, está creciendo hacia la parte inferior, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque la parte de los codados se está expandiendo, ¿sí? Se está expandiendo para ambos lados. Muy bien. Entonces, esa partecita que está creciendo, entre comillas, está elongándose, se llama tabique primario o septum primum. Del techo está bajando, ¿no? Va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ese es el septum primum. Y ese orificio del borde del septum primum, del bordecito inferior, de ahí hasta acá, hasta el cojinete o almohadilla, ha hecho un huequito. Hay un agujero, ¿no es cierto? Ese agujero se llama foramen primum o ostium primum. También se llama foramen, hueco o ostium primum, ¿no es cierto? Entonces, acá hay dos estructuras que deben de grabar. Uno es el septum primum, esa crestita que está bajando del techo de la aurícula hacia abajo. Quiere unirse con esta almohadilla o cojinete, quiere unirse. Al final van a unirse también, ¿no? Ahora, de esa cresta, del borde de la cresta inferior, del borde inferior de esa cresta, hasta el cojinete hay un huequito, ¿no? Ese se llama foramen primum o ostium primum. ¿Entendido? ¿Alguna duda hasta ahí? No hay. No. Listo. Muy bien. Ese septum primum, cuando vemos de la parte frontal, claro, va a bajar así. Pero cuando vemos del costadito, de este lado, es un crecimiento en os. Mira, en os está creciendo, en os. Crecimiento en os. Esta partecita rojo y al otro lado está rosada. La parte rosada es la pared, pues, ¿no? De la aurícula. Pero la parte bien roja, está creciendo. Es en forma de os, crece. O sea, se va a rellenarse todo este huequito, ¿no? Se va a rellenarse. Por eso en los libros dicen crecimiento en os, dice, o sea, en curva. Entonces, de la parte frontal, obviamente estamos viendo así, el ostium primum, el septum primum, pero de la parte lateral derecha se ha explicado en forma de os, y esta os es la parte más roja, Listo. Y obviamente debajo de esa estructura roja, es el septum primum, hay un orificio que se llama foramen primum. Ahí todavía está grande, ¿no? Entonces la abertura que queda entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas auriculoventriculares es el ostium primum. Quiero decirles además también de que dentro del embrión, incluso en la etapa fetal, la sangre va a fluir de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Pero no es eso en el adulto, no funciona así en el adulto. Solamente está funcionando en la etapa embrionaria o intraembrionaria o en el feto, ¿no? La sangre se va a desplazarse de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Es una comunicación auricular, interauricular, de derecha a izquierda. ¿Por qué circula así? Porque la presión en la aurícula derecha, o sea, cuando se llena la sangre en esa cavidad de la aurícula derecha, la presión es más fuerte, la presión es más, y acá es la presión menos, ¿no? Y es por eso el agua, la sangre de mayor presión va a pasarse a menor presión.
Acá es mayor presión y acá es menor presión. Por eso esa flechita va, esa flechita significa que la sangre está circulando de derecha, aurícula derecha a aurícula izquierda. Está circulando. Pero, en algunos casos, y hay malformaciones congénitas, por X motivos, y después del feto, las presiones cambian. La presión de la aurícula derecha ya va a ser menos cuando nace el bebé, y aquí aumenta la presión, ¿no? Aumenta la presión acá, y por lo tanto, si es que este agujero persiste, ¿no? La sangre va a circular de izquierda a derecha. Shun también se llama en eso, ¿no? Van a ver en su libro, o Shan también se llama. O sea, Shun se escribe, pero no tengo que saber, y se pronuncia Shan. Shan, derecha, izquierda, ese es término, o Shan, izquierda, derecha. ¿Cómo es la circulación? La pregunta. En el feto interauricular, ¿cómo es? De derecha a izquierda. O Shan, derecha, izquierda. Pero cuando hay malformaciones congénitas, cuando el foramen primum o el ostium, cuando el foramen primum o el ostium primum no se cierra, y cuando hay una abertura, porque este tabique debe estar cerrado, la sangre va a circular de izquierda a derecha, y se llama Shan, izquierda, derecha. Son términos que van a utilizar más de acá para adelante. ¿Cuántas veces se van a utilizar? Ya. ¿Hasta ahí comprendido? ¿Sí? ¿Dudas? Muy bien. Cambia ahora. Miren acá. ¿Qué significará que esta hora? Es sencillo. Miren acá. Todo este rojo, todo este rojito es, ¿cómo se llama? El rojito, rojito. No vean esos huequitos. Todo el rojito, ¿cómo se llama? Septum primum, que está creciendo en os. Mire, ya se rellenó, ¿ve? Ya se está rellenando. De que todo ese agujero tiene que llenarse. ¿A dónde va a llegar? Hasta acá. Tiene que bajar acá hasta la almohadilla endocárdica o cojinete. De allá arriba tiene que llegar. Tarde o temprano se van a unirse. Acá la almohadilla endocárdica con el septum primum van a unirse. Pero antes que se cierre, el septum primum va a degenerar, se va a hacer unos agujeros. Apoptosis se llama cuando es muerte celular programada. O sea, esa partecita que están viendo en 4 huequitos, todo ese tejido, de ese tabiquecito, se está agujereando porque esa partecita de las células se está muriendo. Se llama apoptosis, muerte programada de las células. Así se llama eso, ¿ya? En sus libros van a encontrar la apoptosis también. O si no, muertes células programadas. Y se están haciendo esos huecos, mira, ve. Se están haciendo huecos. Esto estoy viendo en la parte lateral derecha. Y cuando veo de frente, miren arriba, unas flechitas delgaditas, son esos agujeritos que están pasando, ¿ves? La sangre. Y acá ya se achicó el foramen primum, el chiquito nomás con la flecha gruesa, ¿ves? Entonces, cambia. Miren acá. Foramen segundo, ¿no es eso? Ya se unió los huequitos. Acá, arriba, ese hueco. Ese se llaman foramen segundo o ostium segundo. Ostium segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha hecho un huequito en el tabique primario, ¿no? O sea, un primo en la parte de arriba, miren allá. Esos 4 huequitos ahora ya son un solo hueco. Se han unido esos huequitos. Eso se llama ya ostium segundo o foramen segundo. Puede preguntar, ¿cómo se origina el ostium segundo? ¿No? Ese es un poco medio complejito de contestar. Pero el foramen primo o el ostium primo todavía sigue, ya se está cerrando, sigue acá, ¿no? Y viendo de frente, miren acá, ya se ha hecho allá, ¿no? El foramen segundo, arriba ya está, y acá todavía persiste el foramen primum, ¿no? Pero ya se está cerrando, el ostium primo, ¿no? Cambio.
Acá ya se cerró por completo el ostium primum. Ya se cerró. Y solamente persiste el ostium secundum. Ya se completó. Mira, ¿ve? Acá ya creció, mira. Ya creció, ¿ve? También del tabique endocárdico sube también para que se crezca, ¿no? Miren, ese es ya el foramen segundo, ostium segundo. ¿No es cierto? Listo. Ahora, así se queda eso. Así se va a quedar. Pero en la parte derecha, va a aparecer otro crecimiento allá, ¿no? Es el septum segundo. Cito es el septum segundo que va a ir bajando también abajo. Ya. ¿Estamos dando? Sí. Ya, algunos están volando. Ya. Entonces, como está por paso, van a entender. Cambio. Ya. Bien acá. Entonces acá el septum segundo ya está creciendo más para abajo, mira, va bajando más, ¿no? Y el septum primum que estaba al ladito se está degenerando, va a desaparecer tarde o temprano, ¿no? En este caso solamente acá está quedando abajito, es el septum primum se llama, pero se va a convertirse en una válvula. Ese agujerito del septum segundo, o sea, la parte inferior del septum segundo, arriba, del septum segundo, eso no, arriba, del borde inferior del septum segundo, y con este bordecito, septum segundo inferior y septum segundo superior, ¿no es cierto? Porque a ambos lados está creciendo. Ese espacio que queda entre septum segundo superior y septum segundo inferior, hay un huequito, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Ese ya se llama agujero oval. Ese se llama agujero oval. ¿Sí? Cambio. Miren ustedes acá, ¿no? De todas maneras, ya hay circulación sanguínea de derecha a izquierda. De derecha a izquierda hay circulación sanguínea. ¿Ve? De derecha a izquierda. Miren acá. Este es el septum segundo. Y el de arribita también es el septum segundo. Y este espacio entre el septum superior e inferior segundo, ese se llama agujero oval, ¿no es cierto? Agujero oval. Ajá. Ese se llama agujero oval. Y al ladito esto es el septum primum. Pero ya no se llama septum primum, se llama válvula. Válvula del agujero oval, ¿no? Ya. A ver, borra todo. Ya. Entonces, como esta es una válvula que va a venir así, se cierra, se abre para acá y se va a cerrarse así. Entonces la sangre va a seguir circulando por el agujero oval, la válvula se va a ponerse para este lado, pero ya la sangre no tiene que regresar. Porque esta es una válvula ya, va a cerrar. O sea, solamente va a entrar de derecha a izquierda, pero de izquierda a derecha ya no va a entrar. Ya. Miren acá. Pueda que no crezca el septum primum. Pueda que no crezca el septum segundo. Y si no crece, ¿qué pasaría? Va a haber una comunicación interauricular. Va a haber una comunicación interauricular. O solamente no puede crecer el septum primum y hay un defecto. O solamente no puede crecer el septum segundo y hay un defecto, porque va a quedar un agujero. O si no, los dos no van a crecer. Y también va a haber una comunicación interauricular, porque estamos en las aurículas, ¿no? Interauricular. Miren acá. Cuando en la etapa fetal, acá la presión es fuerte, en la derecha es fuerte, la sangre va a entrar así, abriendo esta válvula para acá, ¿no es cierto?
Y cuando nace, las presiones cambian. Cuando nace, las presiones cambian. La presión se hace acá más fuerte, más es la presión, y acá es menos. Entonces, cuando la presión es más acá y existe esta válvula, ya no pasaría acá. Ya no pasa la sangre de izquierda a derecha, porque acá hay una válvula normal. Pero imagínate que esta válvula no exista, o el septum primo. Entonces la sangre de acá va a pasar. Esa es una malformación congénita. Se llama comunicación interauricular congénita. Cambio. Ahora vamos a irnos abajo ya, abajo, a la parte del ventrículo. También había dicho que el ventrículo es único, una sola cámara. Ahora vamos a ver el tabicamiento del ventrículo, que está en la parte inferior de la aurícula. Tiene que haber dos ventrículos, derecho e izquierdo. ¿Y cómo se tabica? También se tabica por dos mecanismos. Ustedes ven acá, este es el tabique interventricular primario. ¿Ve? Esto tiene que crecer hasta que se una con la almohadilla. Tiene que crecer hasta que se una con el cojinete o almohadilla endocárdica. Y ahí es donde que se va a dividirse. Se va a dividirse en dos. En derecho, ventrículo, e izquierdo, ventrículo. ¿No? Se van a dividirse. Entonces, acá el tabique interventricular primitivo ya está creciendo para arriba. Está creciendo por dos mecanismos. Uno, por el número de células o mecanismo de almohadilla endocárdica, o también está creciendo por una cresta, porque al lado de esto está expandiéndose para acá. También está expandiendo por acá. Vamos, cambio. Abajo. Miren acá, el tabique interventricular, esa partecita ya está creciendo hacia arriba, ¿ve? La parte amarilla es la almohadilla, ¿no? Está creciendo hacia arriba, ¿no? Tiene que crecer. Y todavía, pero hay un agujero interventricular entre el borde superior de este tabique y la parte amarillita. Hay un agujero, ese rojito, ¿no? Ese agujerito se llama agujero interventricular. Eso muchas veces no se cierra también. No se va a cerrarse. Y si no se cierra es un defecto. Hay una comunicación interventricular, como en las aurículas, ¿no? En las aurículas, si no el ostrum primum o el ostrum secundum no crece, va a haber una comunicación interauricular. En este caso, ese orificio que queda entre el borde de ese tabique muscular, arriba, ¿no? Se llama agujero interventricular. Muchas veces no se cierra eso, ¿no? Esta parte se llama muscular, porque pertenece a esta parte del músculo. Este músculo como que está creciendo para arriba. Y de arribita ya no va a crecer músculo. Va a haber una membranita nada más que tiene que estar cerrada. ¿Ya? Baja. Miren acá. Acá ya se cerró. ¿Ve? Y de arriba hay una porción membranosa. Es una membranita arriba. ¿Ve? Esa es la membranita. Porción membranosa del tabique interventricular y la porción muscular del tabique interventricular. O sea, para que se cierre el ventrículo, ¿no? O para que se divida, con dos tabiques, un tabique muscular y un tabique membranoso. El defecto donde más hay problemas es en el tabique membranoso. Generalmente el tabique membranoso no se cierra por X motivos. Y hay una comunicación interventricular. ¿Cuántos niñitos van a nacer así? Nacen. Ahora, nacen. Yo tengo ahorita hospitalizados varios niñitos así que nacen con comunicación interauricular, comunicación interventricular. Nacen. ¿Ya? ¿Por qué no se cierra tan bien? Tan bien la porción membranosa. ¿Por qué no se cierra tan bien? Baja. No, sube, perdón, sube. Ahí te quedas. ¿Por qué no se cierra?
Porque tienen que haber tres estructuras en esa parte para que se unan y cierren y se conforme el tabique membranoso. ¿Cuáles son esos? El tabique interventricular muscular, el que está subiendo arriba, no crece a veces, no crece, ¿no? Tiene que cerrarse el tabique troncoconal. El tabique troncoconal vamos a verlo más adelante, es un tubo nomás, pero ese tabique tiene que dividirse en dos. Uno que va a ser, ¿no?, la parte superior, uno que va a ser derecho y otro que va a ser izquierdo. Y también las extensiones del tejido de las almohadillas endocárdicas, específicamente la anterior o inferior. También de las almohadillas tiene que bajar, ¿no?, para que se forme el tabique. Esas tres estructuras hacen el tabique ventricular, interventricular. Ahora sí, bájate más. Ahí nos quedamos. Ya. Bueno, tengo una pizarrita de repente para dar el conseguimiento. Bueno, pero quiero decirles de que la parte troncoconal es la parte superior del tubo cardíaco. Es la parte superior, ¿no es cierto? Esa parte superior, que es un solo tubo troncoconal, también tiene que dividirse en dos. Tiene que partirse en dos. Uno de ellos va a ser la aorta y la otra de ellos va a ser la arteria pulmonar. Pero no es una división simétrica. El tabique que va a dividir no va a ser derechito, sino el tabique va a ser torcido en espiral. En espiral va a ser esa división. A ver, bájate más. Más. Quédate ahí. Miren ahí. Este es el tubo troncoconal. Este tubo troncoconal se va a dividirse en dos. Pero esa división no va a ser simétrico, va a ser en espiral, espirilado va a ser. Entonces miren ahí el tabique aórtico pulmonar. En espiral se está dividiendo, no se está dividiendo en forma derechita, ¿ya? Eso tienen que entender bien, ¿ya? Entonces ese tabique se llama desde ahora tabique aórtico pulmonar. Y miren, uno es para la aorta, este rojo que sube y sale por otro lado, y la otra es el tronco pulmonar o arteria pulmonar, también se llama, que es la parte azul, ¿ve? Así se divide el tronco conal, ¿no?, a través del tabique aortopulmonar. Y acá ya tenemos más maduro, miren, el tabique aórtico pulmonar está todavía, está pegadito, pero eso se va a separarse, tiene que separarse, ¿no? Es así cuando se divide la región troncoconal, la parte superior, se van a formarse la arteria aorta y la arteria pulmonar. Ese es el origen de la arteria pulmonar y de la aorta, ¿no? O la división en espiral de la región troncoconal. Baja. Aunque así el sube, más, ya, ahí te quedas. Baja. Listo. Miren ahí. En esta parte, ya no ven de las almohadillas, véanse arriba, si ve, arriba, ¿no? Esa es el región troncoconal arriba. De la región de troncoconal, ¿no?, tanto el tronco como el cono van a unirse a través de un tabique. Al final esos tabiques de ambos lados van a unirse y van a formar un tabique. Pero ese tabique no va a ser recto, va a ser en espiral. Entonces, ahí miren, cresta dorsal derecha del cono. Se está formándose ya el tabique a través de la formación de una cresta, ¿no? A ese lado también cresta ventral izquierda del cono, ¿no? Al otro lado cresta inferior izquierda del tronco. Y allí arriba cresta superior derecha del tronco. O sea,
la región tronco-conal se va a dividirse, pero ambas regiones, tanto el tronco como el cono, van a formarse, se van a dividir a través de sus crestas. Hay crestas abajo y hay crestas arriba. Esas crestas al final van a ser una sola, pero no va a ser recto, sino va a ser torcido, en espiral. Baja, ahora sí. Te la dedico. Veamos acá. El 1, el 2, el 3 son cortes que se reflejan acá, ¿no? Igualito acá. Este es cuando se ve en forma frontal sin corte y este es cuando se ve de forma frontal con corte. Miren, ¿ven? Entonces nos vamos a ver acá, miren acá, ¿no? En estos cortes solamente un tubo, pero las crestas no salen simétricamente, salen de otros lados porque va a formar una espiral. El tabique está en espiral, ¿ya? Entonces miren, el corte 1, allá arriba 1, los tabiques de dónde están saliendo, ¿ve? Cresta troncal. ¿Ve? En el corte 2, más abajito, el tabique está saliendo, es el mismo, pero del otro lado está saliendo, ¿no? Y en el corte 3, el tabique algo semejante al corte 1, ¿no? Es lo mismo, sino que el tabique no está yendo derechito, sino se está yendo torcido, en el mismo tubo tronco-conal. Cambio. Acá ya más maduro, miren, ¿ve? Esos cortes, ¿ve? Allá ya se está diferenciándose la aorta con la arteria pulmonar. Arriba, miren, TP significa tronco pulmonar o arteria pulmonar, y A significa aorta, ¿ya? Entonces, miren, en todo su trayecto, tanto de la arteria pulmonar a la aorta, no son iguales, son diferentes, miren, ¿ve? Pero es el mismo tubo, es la misma arteria. Cambio. Eso es lo que habíamos hablado, miren acá, ¿no? Este es el tubo tronco-conal, se ha dividido en aorta y en arteria pulmonar, pero el tabique, como ustedes ven arriba, está bajando en forma torcida, ¿no? En espiral. Y acá ya se está diferenciando, ¿se ve? ¿No? Aorta ascendente, incluso tronco pulmonar o arteria pulmonar se llama, ¿ya? Listo, cambio. ¿Eso qué será? Las válvulas de salida de la arteria pulmonar y de la aorta. ¿No es que hay unas válvulas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas valvulitas? Válvulas semilunares, ¿no? Entonces, de la misma manera, al final del tronco, ¿no? Se están formándose, ¿no? Unas protuberancias, ¿ve? En el tubo mismo. Allá sigue, ya se está dividiendo en dos ya se dividió, ¿ve? Ese uno es para la aorta y el otro es para la arteria pulmonar. Y tiene tres válvulas, así son las válvulas de la salida de la aorta y de la salida de la arteria pulmonar. Está saliendo obviamente del corazón, ¿cierto? ¿De dónde sale la arteria pulmonar? Del ventrículo derecho. ¿Y la aorta de dónde sale? Del ventrículo izquierdo. Antes de salir hay tres válvulas todavía. Antes de la salida hay tres válvulas. Esas válvulas son válvulas semilunares, son tres válvulas también, ¿no? Algo semejante como las válvulas, ¿no? Mitral y tricuspidio, ¿no? En este caso, en ambos tenemos tres válvulas. En cambio, en la válvula aurículo-ventricular, la izquierda es 2, la derecha es 3 y la izquierda es 2, ¿no? Ya. Y esto es semejante también a las válvulas, lo que hemos visto, ¿no? Por acá sale, supongamos que sea la aorta, porque esto es para la aorta y es igual para la aorta y para la arteria pulmonar. Entonces el flujo es así, ¿ve? Así, el flujo es así, está saliendo así, pero el agua, la sangre, perdón, ya no va a regurgitar, ya no va a regresar porque aquí hay una válvula, esta válvula se va a cerrar. ¿Puede haber defectos ahí? Sí, va a haber defectos también. Sube para arriba, no, la gráfica anterior. Miren acá se ha dividido
en dos tubos iguales, o sea, en arteria, en aorta y en arteria pulmonar. O sea, en algunas veces no se dividen iguales, no se dividen iguales. En algunas veces la aorta tiene mayor diámetro y la arteria pulmonar tiene menor diámetro, está estrechado, está estenosado. También sucede eso. Ahora vamos a ver eso. Cambio. Sigue. Cambio. Listo. El corazón late a los 21 días. El corazón late a los 21 días. Ah, claro. No es la primera ¿Cuántos vez. días 21 días? ¿Ah? ¿Cuántas semanas? 3. 3 semanas. Cuando alguien está gestando, ¿Cuántos días? Son a los 18 días sentirá el latido cardíaco No. con ecografía. No. Y cuando está latiendo, que se supone que es mayor de 21 días. A ver. O sea, a los 21 días, con ecografía, ya podemos detectar el latido cardíaco, el embrión. Mira, 21 días nada más. Mini huevo. Está latiendo, ¿no? Ah, está embarazada. Ay, huevo. ¿O qué estaría latiendo? La otra. Se puso a leer. Me tocó con su tableta. Ay, la mierda. Ya, entonces, Hasta yo tengo a los una 21 lengua. días late el corazón. Y ese ritmo de latido, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién lo lleva el ritmo de ritmo? O sea, el corazón es autónomo, por si acaso, es autónomo. Esa autonomía se llama marcapaso. Marcapaso. Autonomía. Nosotros, ¿acaso le decimos a nuestro corazón, como a mi brazo, a ver, brazo, dóblate? Mira, me obedece, no es voluntario. Me obedece. Pero el corazón dile, a ver, late poco, late más. No, no es así, es autónomo el corazón. Cuando falla el corazón, por eso le ponen marcapasos artificiales. Ahora con la inteligencia artificial y la modernidad, tú te infartas, se malogra tu marcapaso, te ponen un chip ahí y ya tienes un corazón nuevo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marcapaso significa autonomía. Son células especializadas que generan cargas eléctricas para el corazón. Los músculos funcionan con cargas eléctricas, ¿no? Tiene que haber alguien que inicie el latido, ¿no? Ese latido tiene que iniciar a través de un marcapaso. Al inicio, los marcapasos eran todas las células del corazón, primitivo. Todos tenían esa función, las células del corazón eran marcapasos. Todas las células. Pero después no. El marcapaso solamente se va a centrarse en la aurícula derecha. Aurícula derecha. Al ladito de la entrada de la vena cava inferior. Al ladito nomás. Es un grupo de células. Son células especializadas. No son células cualquiera que van a iniciar el latido cardíaco, ¿ya? El ritmo cardíaco. Entonces miren ahí, nodo sinoauricular. Ahí empieza a mandar energía eléctrica para que el corazón, bueno, en fisiología van a ser, se despolarice o se repolarice. Han hecho, creo, en biología también eso. Ya, entonces, nodo sinoauricular, miren ahí, está arriba, en la aurícula derecha, en el techo de la aurícula derecha, al ladito de la entrada del ventrículo, perdón, de la arteria, de la vena cava inferior. Al ladito está. Eso inicia el ritmo del corazón. Y ahí manda señales eléctricas a través de conexiones al nodo aurículo-ventricular. Justo donde hemos visto eso, en la región aurículo-ventricular está el otro nodo. De ese nodo, la parte amarillita celeste, la conducción eléctrica del corazón. Entonces, ahí arribita hay una porción así, solito, que se llama haz aurículo ventricular, o haz de His también se llama, ¿no? Ese haz de His o haz de aurículo ventricular se divide en izquierda y en derecha, ¿no? Entonces, rama izquierda del haz de His y rama izquierda del haz de His.
esa rama, ¿no? Ahora, esas divisiones derecha e izquierda, las fibras últimas que llegan al corazoncito, ¿no? Al músculo, ya se llaman fibras de Purkinje. Entonces el corazón funciona, primero, el ritmo no lo marca el nodo sinoauricular, pasa al nodo auriculoventricular, pasa a las auriculoventricular, pasa a la rama derecha, a la rama izquierda y finalmente termina en las fibras de Purkinje. Esa es la conducción cardíaca del corazón. Ya. Cambio. Bueno, esto es esto lo vamos a hacer algo corto y ligero, ¿no? En realidad, cuando ustedes leen el libro es un poquito medio complejo, pero ahí es sencillo cuando hay tiempo se lee. Miren acá, el desarrollo vascular, sistema arterial. Vamos a ver el sistema arterial del embrión primitivo, ¿no? O sea, el corazón no crece solo. El corazón pues tiene que comunicarse a través de vasos sanguíneos, ¿no? Y los vasos sanguíneos principales son las arterias y las venas. Arterias y venas, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos dicho de que, incluso en el examen ya venía, ¿no? Los arcos aórticos, ¿qué estructuras contienen? ¿Ya se olvidaron? Las bolsas faringeas. Un músculo, un cartílago, una arteria y un nervio. Los arcos aórticos tienen sus arterias, sus vasos sanguíneos, ¿no? Sus vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esos vasos sanguíneos están formándose en los arcos aórticos. Esos vasos sanguíneos de los arcos aórticos tienen relación con el corazón primitivo. Tienen que unirse, tienen que unirse. ¿Cómo se van a unirse? Vamos a ver acá, cambio. Ya, miren acá. La parte roja, obviamente, es arteria. La parte azul es vena. Pero hay una cosita acá que no cuadra. Es al revés. Sí, es al revés. ¿Cuál es? Que la vena. No, eso está bien. Sino que, escuchen acá. Siempre, cuando es rojo, ¿no? Y la aorta y sus divisiones llevan sangre oxigenada a todas las estructuras. Y las venas llevan sangre no oxigenada al corazón. ¿Entienden? Pero acá en el feto es a la inversa. Es a la inversa. Las arterias umbilicales sacan sangre desoxigenada. Perdón, sacan sangre sin oxígeno. Y la vena es el que lleva sangre oxigenada desde la placenta al feto. Atentos, ¿ah? Atentos. Hay dos arterias umbilicales y hay una vena umbilical. La vena entra al feto llevando sangre oxigenada. Y las arterias sacan sangre desoxigenada. Algo así. Ya, listo. Vamos a ver acá. Nos vamos a los primeritos, nos vamos a los arcos aórticos. Ahí están viendo los arcos aórticos segundo y tercero, ¿no? Esa partecita. Y ahí vemos el corazón primitivo abajito. El corazón primitivo. Ese corazón primitivo tiene relación con los arcos aórticos. Sí, tiene relación con los arcos aórticos. Están conectados. Porque de ahí, de ese corazón primitivo, la sangre va a fluir a los arcos aórticos, ¿cierto? Vamos a ver. En esta partecita es, ¿no? La arteria vitelina, ¿no? Porque es una estructura del saco vitelino, ¿no? Ustedes han pensado que era un saco nada más, ¿no? Un saco nada más. Tiene sus arterias y tiene sus venas, ¿ya? Porque no produce vitelio, solo pero es como cambia. Pero no recuerdo cómo le llamas. Nos vamos a los arcos aórticos, ¿no? Los arcos aórticos.
Hemos visto que en la arteria dorsal, ¿no? Eso no lo viste A ver, regresa para ver la arteria dorsal. ¿Cómo? Mire acá. Ahí se Ahí está la arteria dorsal. Segundo parcial. Así Ok, va, pero de yo extremo a aprendo extremo va a para ver. leer a Sofía. De extremo a extremo va, pero así. Yo voy a hacer No, pero sigue esa línea desde ahí, sigue. Esa es la arteria dorsal. Y la arteria dorsal da las ramas. Esas ramas son arcos aórticos, son las ramas, ¿ven? Está comunicado con el corazón. Baja otra vez ahora, sí, regresa. ¿Ah? Miren acá. Ahora solamente estamos en los arcos aórticos. Ahí, ¿ven? Miren. Entonces, de la parte de los arcos aórticos, algunos arcos van a cerrarse, van a degenerar. Y solamente otros arcos van a estar presentes. Esos presentes, que no se degeneran, que no se cierran, van a formar las estructuras o las arterias. Vamos a ver. Entonces, miren acá. Aorta dorsal está acá, ¿están viendo? ¿Sí? Y los arcos aórticos están en la parte delantera, ¿no? Ya, listo. Se van a esta figurita, y en esta figurita hay unos puntitos, ¿no? Hay unos puntitos, o líneas discontinuas se llaman, ¿no? Esas líneas discontinuas desaparecen. La naturaleza desaparece. Miren acá, por ejemplo, ¿qué arcos se han desaparecido ya? El 1 y el 2. ¿El 3 persiste o no? Sí, persiste el 3. ¿Y en qué se ha convertido el 3? Arteria carótida común. Y se dan sus ramas, arterias carótidas externas y arteria carótida interna. ¿Eh? Pregunta de examen. ¿De qué arco aórtico procede la arteria? Son la carótida común del 3. Carótida, no son 3. Al otro lado es igualito, se degenera, los se cierran y forman también, ¿ve? Forman. ¿Qué más? La parte amarillita, ¿qué nervio es? El vago, ¿no? El vago, porque para por todo lado. Ese vago tiene una ramita. Una ramita, ese arteria vago nace una ramita. Son pares craneales, obviamente, el vago, ¿no? Es vago derecho, vago izquierdo, ¿no es cierto? Hay una ramita, se llama arteria recurrente, ¿no? Eso es importante que se acuerden, mírame. Nervio recurrente derecho, ¿no? O sea, da una ramita, baja hasta abajo y se sube arriba. El otro lado también, ¿ve? Acá. Nervio recurrente izquierdo, ¿ve? Allá. Baja y ya. El tema es acá, cuando hay lesión de estos nervios recurrentes, a ese nivel hay tumores y todo, obviamente va a afectar a las estructuras quineras. Unos afonía, ¿no? Por ahí un tumorcito, ya no habla, pues no hay que operar eso también. Hay cosas que suceden en la vida. Cambio. Esto ya es más ya es de adulto, ya de recién nacido, por un adulto ya. De ahí que hemos visto, se ha formado esto. Se ha formado esto. Entonces, acá vemos, lo importante acá ustedes, la arteria pulmonar se divide en dos. La arteria pulmonar se divide en dos. ¿De dónde sale la arteria pulmonar? Sale del ventrículo derecho. Forma la arteria pulmonar o el tronco arterial pulmonar. Se va a dividirse en dos. Derecho, izquierdo. Derecho con pulmón derecho, izquierdo con pulmón izquierdo, obviamente. Es así. Ya, miren. Ahora, la aorta, obviamente, va a ser su tallado aórtico y va a bajar, ¿no? Descendente. Pero hay una cosita acá. La arteria pulmonar se comunica con la aorta. Se va a comunicar con la aorta. En la etapa fetal, embrionaria, se van a comunicarse a través del conducto arterial. Acá se llama ligamento arterial. ¿Por qué? Porque ni bien nace este conductito que es ligamento arterial,
Es un tubito que se comunica, la arteria pulmonar con la aorta se comunica, ¿ya? Se comunica. Porque los pulmones del embrión y del feto no están tan irrigados, no necesita sangre. Entonces lo que pasa es que la arteria pulmonar, primitiva obviamente, no va a los pulmones mucho, poco nomás, se va de fresa a la aorta a través del ligamento arterial. Se va derechito de frente, porque hay una comunicación. Esa comunicación se llama conducto arterial. Conducto arterial. Ese conducto arterial, ni bien nace, se cierra, tiene que cerrarse, ¿no? Se cierra. Y si no se cierra, se llama conducto arterial permeable. Una malformación congénita también es así, ¿no? Es una malformación congénita. Preguntita puede ser, ¿no? ¿Qué comunica el conducto arterial? La arteria pulmonar con la aorta, descendente, ascendente. Ya con la aorta nomás que sea la respuesta. Podría ser. O sea, cualquiera, pero aorta ustedes ponen, ¿no? Listo, cambio. Cambio. En media horita terminamos. En este caso vamos a ver aquí las venas que sí tienen importancia las venas, ¿no? Las venas en cambio van a estar relacionadas con el hígado, la vena porta o esa vena cava inferior van a estar relacionadas, ¿no? Van a estar relacionados. Entonces acá ustedes ven en la imagen la vena vitelina, obviamente, el saco vitelino, ¿no? Acá la vena y arterias umbilicales estamos viendo ahí, ¿no? También hay venas cardinal posterior y vena cardinal anterior, ¿no? Hay unas venas. Ya, vamos a volver esta gráfica, pero cambio. Cambio, sigue. Ahí, acá tenemos. Esa partecita que ven como una rosita es el hígado. Yemas del hígado, o sea, primordios del hígado. El hígado nace de ahí. Del tubo digestivo que más tarde vamos a ver, hace una evaginación y se forma ahí el hígado, ¿no? Ya. A ambos lados está la vena vitelina izquierda y la vena vitelina izquierda, pero más extremos están las venas umbilicales. Vena umbilical, ¿no? Será izquierda y vena umbilical derecha, ¿eh? Entonces, ese seno venoso es, al final de cuentas, se cambia a vena cava interior. Vena cava interior. ¿Ya? Muy bien. Acá ya un poquito más, ¿no? A la quinta semana, miren ahí, ¿no? La vena umbilical izquierda, vena umbilical derecha, ¿no? Y estamos viendo acá que está apareciendo el duodeno, ¿eh? El duodeno. Y la vena vitelina izquierda están formando los sinusoides hepáticos, a ambos lados, ¿no? Sinusoides hepáticos. Y la parte marrón o roja que ustedes ven es el hígado que ya está más maduro. Baja. Miren acá. Como que esas líneas discontinuas, regresa. ¿Qué eran? Venas umbilicales. Regresa. Esas venas umbilicales ya se han degenerado ahí. Pero entre los sinusoides hepáticos se han formado un conducto venoso. En el centrito hay un conducto venoso, ¿ve? Hay un conducto venoso. Ya, entonces acá ese conducto venoso es importante también. Es importante el conducto venoso. ¿Por qué es importante? Porque es una comunicación que va a fluir, va a llevar toda la sangre, ¿no? de la parte de los intestinos, toda esa parte sube, tiene que pasar por el hígado, ¿no? Por el hígado pasa y va a llegar a la porción hepática de la vena cava inferior, mira, ¿no? Sube allá la sangre, ¿no? Listo. El conducto hepático, el conducto venoso es importante, ese conducto venoso es importante, ¿no? Listo, cambio.
Con esto se acaba, ¿no? Creo que se acaba. Miren acá. Este es antes del nacimiento y este es después del nacimiento. Igualito. Miren ustedes. Esta es la vena umbilical. Esta es la vena umbilical. Es igual, ¿no? Esta es la vena umbilical. No, pero las venas se reducen la cantidad. La vena umbilical, ya se ha dicho, lleva Qué bueno. sangre oxigenada de la Sí, placenta. no voy a estudiar neuro. Por eso ahí es rojo. Por eso ahí es rojo. ¿No es cierto? Viva Lerma. Ajá. Listo. Lerma es la voz. La vena umbilical es rojo. Lerma es Ya. la voz. De acá lleva sangre en la placenta. Así, ¿ves? ¿Por dónde va a pasar cuando llega al hígado? Por el conducto venoso. Por el conducto venoso. Es importante el conducto venoso. Luego va a llegar a la vena cava inferior. Llega a la aurícula. Llega a la aurícula. No, mentira. Y la aurícula tiene un huequito. ¿Cómo se llama ese huequito? La aurícula derecha se va a pasarse a la aurícula izquierda. Por el foramen oval. El agujero de Gotthard. Está llegando al foramen oval. Ese es el foramen oval. Sí. Ahora, la sangre que está entrando también, o sea, de la aurícula, cuando llega de la vena cava inferior a la aurícula derecha llega, una partecita de esa aurícula que está lleno de sangre va a irse por el foramen oval, se va a pasarse a la aurícula izquierda. Y otra parte va a descender a la aurícula derecha. O sea, de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho también, ¿no? Y va a irse por la arteria pulmonar, ¿no? Y también va a entrar un poquito de sangre en los pulmones, derecho, izquierdo. Pero vean arriba, hay conducto arterial, dice, ¿no? O sea, de la arteria pulmonar, conducto arterial, se va a entrar en la aorta. Esos son fisiológicos, son o conductos, comunicaciones fisiológicas de la etapa fetal o embrionaria. Son cortocircuitos. No es así en la vida normal. Ese solamente es para el feto, ¿ya? Entonces hay tres cosas, ¿ah? Hay tres cosas. Conducto venoso, porque se va de fresa, mira, se salta. No llega a los hígados. Se va de frente nomás, no llega a los hígados de la vena umbilical, se va de frente. Se salta. Otra vez, ¿dónde se salta? En el foramen oval. Y otra vez, ¿dónde se salta? En el conducto arterial. Pregunta del examen, tres cositas. ¿De nuevo? Sí, no. Agujero oval y conducto son circulaciones sanguíneas antifisiológicas que para el feto es normal. Esta es la verdadera ya de adulto, ¿no? Miren acá. Vayamos a, ¿dónde está el conducto venoso acá? Se ha cerrado. Ya se cerró, estaba en el hígado, ya se cerró. Tiene que cerrarse, obviamente. ¿Dónde está el foramen oval? Ya se cerró. Y el ligamento arterial, el conducto arterial ya se cerró también. Después del nacimiento tiene que cerrarse eso, porque eso es antifisiológico. Si persiste eso, malformación congénita. Cambio, rapidito. Cambio. Malformación congénita, comunicación interauricular. Este ya no va a ser dificultoso porque ahí he hablado ya. Cambio. Miren acá. Este es normal. ¿Dónde está el septum segundum y el septum primum? ¿Dónde están? Ese septum primum es válvula, en realidad es válvula. Y en la etapa fetal embrionaria siempre hay una circulación de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Cuando nace esa válvula, tiene que cerrarse, tiene que unirse con el septum segundo, tiene que unirse. ¿Por qué cuando nace? Porque
cuando nace hay cambio de presiones de sangre. En la etapa fetal embrionaria, la mayor cantidad de presión es en el sistema venoso. El arterial no tiene presión. En nosotros, o el del nacimiento, cambian las presiones. Mayor presión tienen las arterias. O la parte izquierda, la aurícula izquierda, o corazón izquierdo, ¿no? O ventrículo izquierdo tienen mayor presión para que haya más flujo. Entonces, en la etapa embrionaria o fetal, la mayor presión hay en los vasos venosos. Y cuando nacen los vasos arteriales. ¿Ya? Entonces, miren acá, ¿qué ha pasado acá? El septum primum no hay. Se ha reabsorbido mucho. Mucho, ni siquiera ha crecido. Entonces la sangre va a correr de izquierda a derecha, porque este corazón ya nació, ya nació. Va a ir de izquierda a derecha. Esa es una malformación congénita. Hay una comunicación interauricular. Acá, acá, mire, eso es lo mismo nomás, porque estamos viendo del lado derecho, estamos viendo, eso es lo mismo. Agujero oval grande, dice, ¿ve? Grande. No se va a cerrar. Si es pequeñito, 1 milímetro, puede sanar, puede mejorar, los niños toleran eso. Pero si es grande, el agujero hay que cerrar quirúrgicamente. Y eso lo hacen solamente en centros especializados, en el IME, en el INCOR, y así, en San Borja. Pero los niños toleran. Son niños bien moraditos que caminan, juegan y todo, pero toleran. Baja. Acá no ha crecido el septum segundo, solamente existe el septum primum y hay una comunicación. ¿Dónde está el septum segundo? No hay. Ese es del lado lateral derecho también. Este es peor. Acá no ha crecido ni el septum primum. Con todo respeto, yo soy la Este sí, la solución es bien, es un problemático. mucho. Es bien No, problemático. así fue. Nacen así los niños, nacen. Muchas veces, si es que Dios quiere, lo intubamos, lo metemos a la máquina, lo requerimos. En algún momento le van a poner válvulas, pero ya de plásticos, así, ¿no? Siliconos, hay materiales especiales. Sí, definitivamente. Soy la F. Comunicación interventricular, sube. No, baja. Ya habíamos dicho que acá, este es un corazón normal, miren, normal. Este tabique está bien formadito. Tiene dos partes del tabique, uno muscular y uno membranoso. La parte de arribita es membranoso, ¿no? Y ese membranoso, pues, es el problema, ¿no? No se cierra muchas veces porque 3 estructuras tienen que llegar para cerrarse. Muchas veces una estructura no llega, ¿no? Entonces, acá ya está comunicándose, ¿ve? La parte membranosa es donde hay más problemas, pero puede haber acá también el problema, ¿no? Entonces, en este caso, cuando ya nació, ¿de dónde a dónde va a ir la sangre? ¿Por qué de izquierda a derecha? Porque ya no hay Mayor presión, ¿no? En este caso, llega acá la sangre y como hay un agujero y aquí hay mayor presión, se regresa aquí al ventrículo derecho, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y más carga va a recibir este ventrículo derecho, más carga, porque está entrando la sangre de la aurícula que le corresponde derecha y la sangre del ventrículo ya está regresando, si está ahí mayor volumen. Y más trabaja este ventrículo derecho, más trabaja. Cambio. Es más grande, es un cambio. Sigue, cambio. Tetralogía de Fayot. Ah, de Fayot. Ya. ¿Cuáles son los componentes de la tetralogía de Fayot? Ya hemos hecho también. ¿Dónde están las fallas? Sencillo, ¿no? Una de las fallas es la estenosis pulmonar. La arteria pulmonar no se ha dividido bien, no se ha tabicado. No es que se divide el tronco conal, el tubo tronco se divide en dos, pero no se han dividido en forma simétrica. Uno así,
delgadito y el otro así de diámetro grande y el otro de diámetro pequeñito. Esas estrecheces se llaman estenosis. Miren, ¿ve? Estenosis pulmonar, ¿no? Ya. Ahora, se llama aorta cabalgante. ¿Por qué se llama aorta cabalgante? Porque el diámetro de la aorta es más grande y está cabalgando sobre esto. ¿Cómo se llama? Tabique interventricular, pues. Y está montado, mira, la aorta, que es el azul, está montado en el tabique interventricular. Está montado, está cabalgado, dice, por eso se llaman aorta cabalgante. Ya. Ahora, defecto del tabique interventricular. No hay también la parte membranosa. No hay, ¿no es cierto? Y finalmente, hipertrofia ventricular. Cuando los muchachitos van a hacer, se ilusionan con ser Rambo, van al gimnasio. ¿No crees? Sí fui. Entonces, cuando tú trabajas mucho el músculo, hipertrofia, ¿no? Y tienes unos músculos, ¿no? Porque van al gimnasio. Entonces, igualito, este ventrículo derecho va a trabajar bastante. ¿Por qué va a trabajar bastante? Porque está recibiendo sangre ¿de dónde? Primero de la aurícula derecha, después se regresa del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces hay una sobrecarga de volumen y ese ventrículo derecho, como recibe sobrecarga de volumen de sangre, para que bombee, porque además está estresado, o sea, hay una estenosis pulmonar, está cerrado, tiene que trabajar así. Y ese corazón, esta partecita, el ventrículo se va a hipertrofiarse. La pared ya no va a ser delgadita, natural, sino va a ser grueso. Pero hasta cierto momento no va a hacer eso, porque después claudica, se cansa. Esos musculosos no están para mucha cosa, porque se cansa su músculo. Esa es pura figura, ¿no? Cambio. Y finalmente, cambio. ¿Ya? Cuando nace, habíamos dicho, dentro del embrión, en la etapa fetal del embrión, el conducto arterioso, ni bien nace, se cierra. Tiene que cerrarse, se cierra, se estenosa. Después se fibrosa y se convierte en ligamento. Pero antes de eso, ya habíamos dicho que hay una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿no? Arco aórtico, se comunica, ¿no? Ya. Ahora, acá en este caso persiste, ¿ve? Se llama por eso conducto arterioso permeable o conducto persistente. Y en este caso, ¿de dónde va a ir la sangre? No, de la arteria pulmonar, dentro del feto o dentro del embrión, en el feto, de la pulmonar a la aorta. Pero cuando nace, la presión cambia. El sistema arterial tiene mayor presión. Entonces, de la aorta vendrá la arteria pulmonar. Y los pulmones reciben mayor cantidad de sangre. Se congestiona el pulmón por eso, ¿no? Y a mí me ha dicho eso. Sigue. Espérate, ¿quieres entrar? Eso es lo mismo. Sigue. Pero yo creo que sí. Esa es la circulación en el conducto arterioso permeable. Sigue. Corrido. Corrido, no sé nada.